Hola, buenas tardes y bienvenidos al webinar que tenemos preparado para hoy titulado ¿Dónde formarme en Value Investing? En este webinar vamos a descubrir todo lo que hace falta para saber acerca del máster de Value Investing y teoría del ciclo que ofrece OMA. Tenemos el placer de contar con la presencia de José Ignacio del Castillo, director del programa en cuestión, que nos informará de primera mano sobre todo el contenido, así como de las salidas profesionales y el aprendizaje que podemos adquirir gracias a este máster. Es un máster que, bueno, muchos conoceréis aparte del profesorado que tiene, cuenta con, bueno, con grandes gestores value del sector en España. Y sin más, bueno, recordar a los asistentes que podrán hacer las preguntas a lo largo del webinar y al finalizar daremos respuesta a todas las que nos dé tiempo. José, por mi parte, cuando quieras, puedes comenzar. Vale, muchas gracias, Samuel. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es José Ignacio del Castillo y como ha dicho Samuel, soy el director del máster en Value Investing y Teoría del Ciclo de OMA. Antes de comentaros un poquito el contenido del máster, hacer referencia al Centro de Estudios OMA, eh, que deriva su nombre de Manuel Ayau, que como veis aquí es el fundador de la Escuela Francisco Marroquín de Guatemala, que es uno de los principales socios de la institución, junto con el Instituto Juan de Mariana. OMA se fundó en 2012 y ya hemos impartido 14 ediciones del máster. Esta sería la número 15, la que hemos empezado hace 2 semanas. Y realizamos dos al año, una empezando en abril y otra comenzando en noviembre. Bueno, sin más, voy a comentaros un poquito en qué consiste el máster. El, el objetivo del máster cuando se creó, allá por 2012, fue el de formar expertos inversores. ¿De acuerdo? Para ello hemos configurado un programa que dura 15 meses de clases más 3 meses de preparación del trabajo final, es decir, un total de 18 meses, con un contenido lo más completo posible, precisamente con el fin de que los alumnos, una vez cursado el mismo, pues salgan con todos los conocimientos necesarios para invertir en valor con éxito. Antes de, digamos, poder valorar una compañía, que al final es el objetivo final que todos tenemos en mente, es decir, determinar el valor adecuado de una compañía y a partir de ahí deducir con el margen de seguridad apropiado el precio de compra y eventualmente el precio de venta final que tenemos en mente en nuestra inversión, pues se necesitan una serie de conocimientos previos. Todos ellos, como digo, encaminados a formar mm, inversores expertos. Dos son digamos, los requisitos necesarios para invertir con éxito a mi juicio, a nuestro juicio, y con ese fin se realizó el programa. El primero sería, pues, saber seleccionar bien acciones, de acuerdo, con potencial de revalorización significativo. Normalmente en mente tenemos la idea de que puede entrar en nuestra cartera todo título, todo negocio que tenga un potencial de revalorización del 100% en 4 años o menos, lo que nos daría una rentabilidad anualizada más o menos del 17% y, digamos, seleccionar acciones, la herramienta fundamental o la estrategia fundamental que seguimos es el value investing. ¿Vale? Es la que entendemos que es la más adecuada para invertir con éxito. Luego hablaré un poquito de cuál es la filosofía value y por qué este es digamos, la filosofía más adecuada para invertir. Y el segundo pilar, digamos, para invertir con éxito, además de seleccionar acciones, pues sería el ponderar adecuadamente eh, las distintas clases que pueden entrar en una cartera de activos, ¿vale? No solo un inversor, digamos, de éxito, un inversor experto, no solo debe ser capaz de seleccionar bien acciones, sino también de manejar
el resto de activos de su cartera, pues de forma adecuada para ajustarla pues a sus objetivos, a su perfil y sobre todo, y también muy importante al entorno económico. Bien. El problema es que para invertir con éxito y para valorar compañías y para saber ponderar adecuadamente los activos, pues es necesario tener una serie de conocimientos previos, ¿de acuerdo? No te puedes lanzar sin más a mirar un negocio y a tratar de determinar cuál es el valor del mismo, sin antes saber una serie de materias, ¿vale? Y esas son las que configuran pues el contenido del máster en la parte que va más allá de lo que es la valoración de compañías. Vale, pues se entiende que necesariamente para invertir con éxito tienes que comprender la economía, tienes que comprender cuál es el proceso por el cual, digamos, la riqueza es creada, por el cual los agentes económicos determinan sus fines y eligen sus medios. A partir de ahí, cómo se forma la valoración de los bienes, los precios, los costes, cómo se crean las empresas y los negocios, cómo se innova, cuál es la estructura de los mercados, las ventajas competitivas, los efectos de las regulaciones, en fin, todo lo que sería la teoría microeconómica, que luego nos va a servir pues para analizar una industria, para ver las ventajas competitivas de una compañía, para comprender bien eh, y hacer estimaciones de los precios, por ejemplo, las commodities, si son estas inputs o outputs eh, para una compañía, etcétera, etcétera. Y luego también la parte macroeconómica a la que le damos muchísima importancia, de ahí el nombre de teoría del ciclo económico, porque lo que se trata es de que los alumnos comprendan pues los procesos de auge y depresión por los que atraviesan periódicamente las economías capitalistas, que comprendan cuáles son las fases de estos ciclos, eh, por qué vienen causadas y bueno, cómo aprovechar e invertir con éxito en cada una de las fases, ¿no? También tenemos una asignatura dedicada a la historia de las finanzas y a la historia económica, porque entendemos que cuanto más se conozcan de eventos anteriores, aunque digamos no van a ser exactamente iguales cada una de las fases o de los entornos económicos en los que tengamos que invertir, sí que es conveniente saber más o menos los escenarios previsibles, las valoraciones que en cada momento ha ido dando el mercado a los negocios dependiendo cuáles son los entornos económicos, qué tipos de políticas económicas es previsible que se realicen, etcétera, etcétera. ¿Vale? También la política económica es muy importante, ¿de acuerdo? Así como el conocimiento del sistema financiero y todo ello, pues es un requisito previo para invertir con éxito el saberlo. Respecto a las finanzas y a las cuentas, digamos, esta es la parte del máster que se ve en asignaturas como análisis de los estados financieros, mercados de capitales y algunas otras. Y también, digamos, son elementos fundamentales para cursar con éxito el máster y convertirse en un inversor experto. ¿Qué es ser un inversor experto? Bueno, pues al final es conservar, rentabilizar y multiplicar el patrimonio financiero. ¿Vale? Estas son las dos, digamos, bases de la inversión, la selección de acciones, ¿vale? Eh, en acciones se puede invertir de forma pasiva, ¿vale? Siguiendo índices, eh, o si se consigue, o si se opta por la idea de tratar de superar los índices de referencias, entendemos que la forma adecuada de invertir es con la estrategia del value investing.
Y luego el asset allocation, que es la ponderación adecuada de las distintas clases de activos en cada momento, pues solo es posible realizarlo con éxito, además de conocer el perfil particular y los objetivos, ajustándose bien al entorno macroeconómico. Dependiendo de los entornos macroeconómicos a los que nos enfrentemos, los activos van a comportarse mejor o peor, y algunas veces de forma descorrelacionada entre ellos. Así que el conocimiento, la comprensión, como he dicho, de la coyuntura económica y de los entornos es fundamental. Bueno, ¿qué es el value investing? Bueno, el value investing es una estrategia de inversión que pone especial énfasis en la conservación del capital y que además, tras un detallado estudio, pues busca obtener una rentabilidad adecuada. ¿De acuerdo? Se crea esta disciplina, digamos, en los años 30. El padre del value investing fue Benjamin Graham, que era por aquellas épocas profesor en la Universidad de Columbia, y que en 1934 compila todos los apuntes de la asignatura que estaba impartiendo junto con su compañero David Dodd, y publica un libro llamado Security Analysis, análisis de valores, en el que, digamos, por primera vez aparecen reunidos los principios seminales del value investing. Para quien no conozca bien a Benjamin Graham, pues comentar que está considerado el padre de la inversión en valor. Fue un inversor longevo que ya en la segunda década del siglo XX pues entró a gestionar carteras en Wall Street y con ocasión de la crisis del 29 y luego la Gran Depresión, pues fue maltratado por el mercado, igual que lo habían sido prácticamente todos los inversores, todos los que no se salieron a tiempo. Y a partir de este evento se dedicó a replantearse la inversión y a conocer los principios que debían gobernar una inversión, una forma de invertir lo más segura y al mismo tiempo rentable posible. Comenta Benjamin Graham que él era bastante consciente de que el mercado estaba caro a finales de los años 20 y de que era previsible una corrección significativa, de forma tal que trató de configurar una cartera defensiva para hacer frente a la situación. Sin embargo, se vio completamente superado y perdió pues prácticamente más de 3/4 partes del patrimonio bajo inversión en esos 3-4 años fatídicos que van del 29 al 33. Lo que, como digo, le animó a replantearse toda la forma de invertir y a tratar de destilar esos principios de la inversión, diríamos, a prueba de bomba, ¿no? Bueno, las principales aportaciones de Benjamin Graham, a partir de sus observaciones del mercado de varias décadas y también de su reflexión y la comprensión de los negocios y de las acciones en las que invertía, le llevó digamos, a apuntar que precio y valor en el mercado no coincidían necesariamente y no coincidían, de hecho, una gran parte del tiempo. ¿Vale? Es decir, el precio era muchísimo más volátil de lo que era el valor de un negocio. De forma tal que cuando el mercado estaba muy animado, pues el precio sobrepasaba con bastante al valor y, digamos, el mercado estaba caro, comprar los negocios estaba caro. Por contra, cuando había malas expectativas y también unos malos sentimientos por parte de los inversores, pues el precio se quedaba atrás. ¿De acuerdo?
y se podía comprar en esos casos los negocios por debajo de su valor adecuado. Y aunque precio y valor no coincidían habitualmente, sí que en el largo plazo, eh, digamos, ambas magnitudes acababan cruzándose, acababan encontrándose, y siempre era el valor el que acababa llevando la voz cantante. Es decir, allí donde había valor, el precio lo acababa reconociendo. Más tarde André Costolani ponía el símil de que precio y valor eran algo parecido en su movimiento a un perro y su dueño paseando, ¿vale? El perro no siempre iba al lado del amo, a veces se quedaba retrasado porque se despistaba con algún olor, con alguna cuestión, a veces se adelantaba en el paseo, pero sabíamos que al final del mismo, perro y amo acababan en el mismo lugar y era el amo el que determinaba el final o el final del camino, ¿no? Teniendo esto en cuenta, pues cuál es, digamos, la forma que Ben Graham apostaba o abogaba por seguir el procedimiento, pues fijarse mucho en el valor del negocio. Y todos los value investors lo que tienen en común es que son grandes, o sea, determinan con gran éxito y con gran precisión el valor de los negocios en los que acaban invirtiendo. ¿De acuerdo? Es decir, tienen una especial habilidad para determinar lo que ellos llaman el valor intrínseco. ¿Cómo se hace eso? Pues estudiando bien los negocios, evidentemente, conociendo bien todas las circunstancias competitivas del mismo, conociendo bien pues su situación financiera, eh, los vaivenes de la industria, en fin, una serie de consideraciones que son los que acaban aproximándote al valor intrínseco de un negocio. Sería algo parecido a que cuando invertimos en inmuebles, pues tener un fino olfato para estimar o descubrir el valor al que el mercado acabará llevando un determinado inmueble en función de cuál es su situación, eh, las expectativas de la zona, la dotación de infraestructuras, las eventuales posibles alquileres, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Benjamin Graham, como digo, publica en 1934 su libro Security Analysis, y dado que estamos en la Gran Depresión y que la mayor parte de los negocios pues están atravesando grandes dificultades, están en pérdidas, muchos de ellos quiebran, pues lo que hace un especial énfasis es en el valor de liquidación de un negocio, ¿de acuerdo? Se pone en el peor de los casos posibles y dice, bueno, y este negocio, si dejase de funcionar, si dejase de operar y tuviese que pagar todas sus deudas, ¿cuánto le quedaría al dueño final como patrimonio, ¿no? Y si encontraba que ese valor era notablemente superior al precio que se pedía por el título, pues invertía en él, ¿no? Decía Benjamin Graham que su forma de invertir era similar a ir recogiendo colillas de la calle, que todavía tenían algo de tabaco y se les podía dar unas cuantas caladas. Era una cosa asquerosa en cuanto que no era muy apetecible, igual que invertir en los negocios durante la Gran Depresión, pero sí acababa siendo, digamos, económicamente rentable. Con el tiempo, eh, pues Benjamin Graham fue criando eh, generaciones de alumnos que fueron constituyendo las siguientes generaciones de esto que Warren Buffett dio en llamar Graham and Doddsville, es decir, la villa de Graham y Dodd, de donde salían inversores que lo hacían muy bien y que acaban siendo destacados. Aquí tenemos algunas de los
que forman parte de digamos, de este elenco. Y en la segunda generación de alumnos, allá por finales de los años 40, pues destacó Warren Buffett, que digamos que es el que ha hecho famoso, si ya Ben Graham no lo había hecho, esta forma de invertir. ¿Vale? Warren Buffett, actualmente al frente de su vehículo de inversión Berkshire Hathaway y ya cercano a los 90 años, pues ha resultado ser el inversor más exitoso de la historia y partiendo esencialmente de las ideas de Graham sobre que invertir en acciones era al final invertir en negocios y que había que comprenderlo, de tener muy clara la distinción entre valor y precio, de invertir con margen de seguridad, pues dado que él, digamos, su actividad mmm, inversora ya se produce después de la Segunda Guerra Mundial, los inicios de la misma, en un momento en que la economía ha salido de la depresión y ya crece de forma significativa e importante, pues retoca un poquito los principios del value investing, dejando de hacer tanto énfasis en el valor liquidativo de los negocios, es decir, de cuánto se podría obtener por un negocio en el caso de que cesase sus actividades, y pasó a centrarse más en lo que serían los negocios en funcionamiento, los operating concerns, y especialmente en buscar aquellos negocios de calidad. Lo que él llamó la inversión en calidad, pues aquella que se beneficiaba pues de negocios que tenían una ventaja competitiva sostenible y que la aprovechaban para obtener retornos significativos, habiendo hecho esta inversión pues a un precio razonable, ¿no? Es por eso que Warren Buffett acuña la expresión foso de defensa, en inglés moat, que analizaba precisamente esa ventaja competitiva sostenible que tenía un negocio para no ver erosionados sus beneficios por la competencia, porque otras empresas u otros negocios pues le arrebatasen o cuota de mercado o le viesen forzado a reducir los márgenes, bien por presión sobre los precios o necesidad de realizar inversiones recurrentes, etcétera. Bien, esta idea de moat, de ventaja competitiva sostenible y de negocios de gran calidad, pues es la que ha caracterizado a Warren Buffett. Y, digamos, ese tipo de negocios son los que le dieron esta rentabilidad tan alta, ¿no? Pues han sido muy comentadas pues sus inversiones en negocios, por ejemplo, como Coca-Cola, como Heiko, etcétera, que tenían estas características. Bien, Warren Buffett tiene un socio que es Charlie Munger, al que también aquí tenemos en este cuadro, que básicamente es el que le animó más a buscar el crecimiento y la calidad frente al simple descuento en el precio, en el descuento valorativo. Walter Schloss fue otro de los alumnos de Benjamin Graham. Y bueno, aquí tenemos toda una lista. Y de ellos me gustaría también destacar algunos de los inversores de lo que sería ya la tercera generación. Si la segunda generación son los que, digamos, empiezan su carrera significativamente después de la Segunda Guerra Mundial, la tercera generación, digamos, serían aquellos que son sobre todo en los años 70 y 80 los que hacen, digamos, su labor inversora. Y dentro de ellos, además de John Neff, destaca sobremanera Peter Lynch. Peter Lynch, que fue el gestor jefe de Fidelity Magellan durante 14-15 años, entre el 77 y el 92, y obtuvo, como ven aquí, pues la nada despreciable cifra del 29% compuesto de rentabilidad anual. Bien, ¿qué aporta Peter Lynch al value investing? Pues más allá de la calidad, de los negocios de calidad de Warren Buffett, más allá del valor liquidativo de Benjamin Graham,
pues Peter Lynch es el que podemos denominar como inversor universal, el que es capaz de valorar cualquier negocio a partir de cuáles sean sus circunstancias, llegar a un valor adecuado y con un margen de seguridad suficiente ser capaz de ganar dinero prácticamente con cualquier inversión. Peter Lynch decía que se podía invertir en acciones por alguna de 6 causas posibles, entre las cuales estaba pues, el invertir en una empresa sólida o de calidad, como decía Warren Buffett, invertir en empresas que te daban buenos dividendos, invertir en empresas de crecimiento, y en estas Peter Lynch fue especialmente bueno, invertir en empresas cíclicas, y esta es una enseñanza de Peter Lynch que nosotros en el máster utilizamos cuando hablamos del ciclo económico. Peter Lynch decía que para invertir en acciones cíclicas el timing era fundamental y la comprensión del ciclo económico. Más allá de las fortalezas o debilidades de un negocio, el comportamiento de una acción cíclica respondía a la marcha del ciclo económico. Por tanto, si se entraba en momentos convenientes se podía ganar mucho dinero, y si se entraba en momentos inconvenientes se podía perder mucho dinero. Bueno, además de las compañías cíclicas, pues Peter Lynch también decía que se podía invertir en compañías recuperables que estaban atravesando dificultades pero que eran capaces de darse la vuelta, o incluso en aquellas que tenían activos ocultos que el mercado no estaba valorando. No tanto fijarse en a qué se dedicaba la compañía, sino qué activos tenía y en cuáles se podía obtener valor. Uno de los analistas de Peter Lynch, que llegó a tener centenares bajo su gestión, emigrado a Alemania, fue, digamos, el jefe con el que empezó a trabajar Álvaro Guzmán. Y Álvaro Guzmán fue uno de los 3 del equipo de Bestinver que popularizaron el value investing en España. ¿Vale? El creador de Bestinver, digamos, o la cabeza pensante de Bestinver allá por inicios de los años 90 fue Francisco García Paramés, y luego se incorporaron a su equipo Álvaro Guzmán y Fernando Bernat, y ellos 3, digamos, entre finales del siglo XX y mediados de la segunda década del siglo XXI, pues al frente de Bestinver pues obtuvieron una rentabilidad muy importante, cercana al 15%, antes de abandonar la compañía para ponerse por su cuenta digamos, en los gestores, en las gestoras en las que ahora están operando. Francisco García Paramés en Cobas y Álvaro Guzmán y Fernando Bernat en AZ Valor. Bueno, superar al índice, como han hecho todos estos gestores, y especialmente a largo plazo, acaba señalando una diferencia entre lo que es los resultados de la inversión pasiva y lo que es los resultados de la inversión value exitosa, que se pueden ver en estas gráficas, ¿de acuerdo? El índice compuesto de la bolsa americana, que puede servirnos de una referencia, ha dado una rentabilidad anual nominal, incluyendo dividendos reinvertidos, de alrededor del 10%, un poquito menos del 6,5% en términos reales, mientras que los gestores values pues, se han acercado más a entornos del 15% nominal. Y como se comenta aquí, pues con el transcurrir de varias décadas, pues la diferencia es enorme, ¿no? Es la potencia que tiene el interés compuesto, que es difícil para la mente humana llegar a aprender su potencialidad si no se ve plasmado por los cálculos. Bueno, pues en el máster repasamos todas estas teorías, que tenemos la ventaja de que estos grandes inversores no solo nos dejaron su vida y su práctica que podemos estudiar, sino que incluso muchos de ellos por escrito pues recogieron
sus principales enseñanzas. Vale, he dicho que no solo la selección de acciones es importante para invertir con éxito, sino que también es necesario ponderar adecuadamente activos. Aquí vemos algunas de las situaciones en las que esto es así. Por ejemplo, si no se encuentran acciones a precios atractivos, cosa que ocurre periódicamente. Ocurrió la última vez claramente en el año 2007. Eh, y bueno, en general cuando los mercados están muy sobrevalorados. A veces es solo algunos sectores, a veces son algunos países y por tanto en esos casos pues bien posicionarse en liquidez o bien rotar a otros activos que estén infravalorados puede ser la mejor estrategia. También si se va a necesitar liquidez en el corto plazo. Cuando Ben Graham dice que precio y acción, precio y valor acaban confluyendo, nos recuerda que esa confluencia no es inmediata, no se produce una vez que nosotros hayamos comprado los títulos, que se va a producir de un día para otro. Él estimaba que seguramente al menos 3 años era el tiempo necesario para que el mercado acabase reconociendo el valor en muchos casos, ¿no? Por tanto, se suele decir que quien no tiene la capacidad de poder estar invertido y que va a necesitar la liquidez correspondiente en un periodo inferior, pues no tiene, digamos, ningún sentido que se ponga a comprar acciones o a realizar inversiones en renta variable. Porque, como hemos comentado, el mercado no siempre iguala precio y valor y puede ser que en el momento en que nosotros necesitemos desprendernos de nuestras inversiones, el mercado nos ofrezca pues, precios no convenientes. Hay inversores que tienen tolerancia limitada a la volatilidad, ¿de acuerdo? Que no es una cuestión de que, pues, aun sabiendo que en el largo plazo la inversión puede ser rentable, pues tienen dificultades para ver cómo en el corto plazo los precios se mueven en dirección adversa. Vale, en ese caso, eh, pues lo más adecuado es tratar de configurar una cartera que no refleje esa gran volatilidad. Warren Buffett en ese sentido decía que quien no era capaz de ver caer el precio de su inversión un 50% y no era capaz de tolerar esa caída y, digamos, con ello realizaba movimientos no convenientes, movido por los nervios, el pánico, etcétera, pues que lo mejor es que no invirtiese. Esa caída del 50% no sería permanente y eso es lo que trata de evitar el value investing, bueno, las pérdidas permanentes de capital, pero sí sería virtual, de ahí el término volatilidad, y si no se aprovecha en las condiciones adecuadas, pues no es conveniente el invertir en renta variable. También hay entornos que son especialmente peligrosos para la inversión en valor, bueno, en general para la renta variable, alta inflación o grave depresión, porque digamos las acciones y los negocios tienen mala defensa y mal comportamiento en estas situaciones. ¿Por qué es importante el asset allocation? Bueno, aquí en este cuadro lo podemos ver. Aunque la rentabilidad media, como he dicho, es del 7%, cercana al 7% en 2 siglos, sin embargo vemos que por décadas o por mercados seculares el comportamiento ha sido bastante diverso. En el primer caso, lo que llamamos mercados bajistas, en 95 años de esos mercados apenas se obtuvo un 0,3% de rentabilidad, mientras que en el otro siglo, en el de los mercados alcistas, la rentabilidad fue el 13%. Bueno, de lo que se trataría aquí, que también es un poco la misma idea de navegar con éxito el ciclo y los entornos económicos, es evitar el mercado en los momentos de sobrevaloración y también en los que
los negocios atraviesan graves dificultades y se destruye mucho valor, mucho más del que, digamos, la inversión justifica. Para estudiar economía, que he dicho es uno de los requisitos necesarios para invertir con éxito, la Escuela Austriaca de Economía entendemos que es la mejor avenida para hacerlo, ¿vale? El proceso de mercado es un proceso muy complejo, es un proceso en el que miles de millones de agentes económicos todos los días realizan centenares de miles de millones de transacciones, de compras, de ventas, se endeudan, hay agentes económicos con peso significativo, como son los gobiernos, como es la banca, eh, las fluctuaciones en los precios, en los costes, pues son constantes, aparecen nuevos productos, desaparecen otros, surgen industrias, etcétera, etcétera. Si no tenemos, digamos, alguna forma de hacernos inteligibles todo ese mare magnum, no hay forma de que la mente humana sea capaz de comprenderlo, ¿de acuerdo? Es algo que nos rebasa con mucho. Y es por eso que necesitamos algunas gafas o algún mapa o alguna guía para podernos manejar. Cuando abrimos, por ejemplo, un periódico de página Salmón, vamos a estar viendo continuamente noticias pues, del precio del trigo, de los dividendos que suspende una compañía, de se ha devaluado una moneda, de si un Estado ha pedido un rescate al Fondo Monetario Internacional, de la refinanciación de una compañía, en fin, hay, pues como digo, miles y miles y miles y miles de noticias todos los días y saber determinar y separar lo esencial de lo accidental en cada momento y ver cómo encajan todas las piezas, pues es algo que si no se dispone de un buen mecanismo intelectivo, de una buena teoría y de una buena concatenación de efectos y causas, pues básicamente hace que el inversor navegue a ciegas y no se pueda, eh, digamos, mm, realizar la actividad con un éxito mínimo. Afortunadamente, como digo, la Escuela Austriaca de Economía, que ya tiene más de siglo y medio de existencia, y basándose no solo en lo que estos autores, estos científicos han conseguido inteligir del proceso económico, sino en enseñanzas previas que ellos han sido capaces de absorber y actualizar, pues nos ha dado ese marco teórico en el que podemos comprender cómo se forman los precios y los costes de las cosas, podemos comprender cuál es el ciclo de vida por el que atraviesa una empresa, en qué consiste el proceso innovador y cómo no es aleatorio y se va introduciendo en determinados entornos y por determinados agentes, las distintas estructuras de mercado que se van configurando en las industrias, las ventajas competitivas, si son o no perdurables, cómo afectan las regulaciones. Como he dicho antes, pues las causas de los ciclos económicos, las distintas fases, qué efectos tienen sobre la marcha de los negocios, todos esos factores monetarios, crediticios, financieros y cambiarios. Vale, la importancia del ciclo económico, pues es fundamental para invertir bien. Al final, casi todos los negocios se ven afectados por el ciclo y hay algunos negocios que se ven afectados de forma muy significativa y a esos negocios los llamamos negocios cíclicos. Son los que operan en sectores tales pues como la banca, como el mercado inmobiliario, como la construcción, como las commodities. Y bueno, aquí simplemente ver el gráfico de una compañía que en España pues era muy representativa de lo que era el sector inmobiliario, es Metrovacesa, y vemos como en apenas 4 años la cotización de la compañía pasó de 20 a más de 120 euros. Es decir, se multiplicó por 6 en menos de 4 años, pero casi con la misma velocidad con la que había subido a partir de que se desata la crisis inmobiliaria
a mediados de 2007, pues la acción cae y cae hasta prácticamente cotizar por debajo de 1 euro. Es decir, pierde el 99,9% de todo su valor. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues al final los gestores de Metrovacesa seguían siendo igual de buenos cuando la compañía subió un 600% que cuando perdió todo su valor. Y básicamente la compañía se dedicaba a hacer lo mismo. Y fue precisamente la marcha del ciclo económico lo que acabó determinando la marcha del negocio y por tanto la cotización de la acción. Solo entendiendo qué es lo que mueve el ciclo económico es posible invertir con éxito en este tipo de compañías. Bueno, estas son cosas que ya hemos comentado antes, la importancia de estudiar la historia financiera. Muy importante también llegar a saber cuáles son las valoraciones que en cada entorno económico los mercados acaban asignando a las inversiones. Y bueno, con respecto a las estrategias value, no solo se estudia cuáles son, sino también por qué funcionan y cuál es el mejor momento para aplicarlas. Bueno, este sería más o menos el contenido del máster. Aquí, bueno, tenemos aquí una lista de algunos de los profesores que parten la asignatura, pero bueno, esto si queréis lo podemos saltar. Simplemente comentaros que además del campo educativo, pues todos ellos provienen del campo profesional, tienen una larga y dilatada experiencia a la hora de invertir con éxito, ¿no? Por mi parte, yo creo que ya la presentación estaría terminada. No sé si me muevo más o menos en tiempo y si os parece podemos pasar al turno de preguntas. Perfecto, José Ignacio, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a comenzar con las preguntas. Tenemos unas cuantas en relación precisamente a lo que es el programa del máster, que nos preguntan Sí. cuál es el módulo que, de todo lo que has comentado, que tiene una mayor carga lectiva. ¿Qué se le da más importancia? Bueno, hay tres pilares fundamentales. Uno es digamos, la teoría económica, otro es el análisis de estados financieros y otro es la inversión propiamente dicha, es decir, la valoración de compañías, no solo cuantitativa, sino también cualitativa. De las de estos tres grandes bloques, seguramente el tema de inversión y valoración es el que más horas lectivas lleva, y el de análisis de estados financieros es un poquito menos porque básicamente es como si dijésemos el lenguaje o la base con la que luego operar. Entonces, si bien no es necesario ser un contable ni tener unos conocimientos de contabilidad previos al máster, porque esta parte digamos, la conseguimos impartir en alrededor del primer cuatrimestre, semestre, también, digamos, dedicamos parte a ello. Pero en ese aspecto, básicamente sería, pues sí, alrededor del 40-50% la parte de inversión, alrededor del 30-35% la parte de economía y alrededor del 15% la parte, digamos, previa de análisis de estados financieros y contabilidad. Perfecto. También nos han preguntado en cuanto a la duración del programa máster. ¿Cuánto es Sí, el tiempo? pues a ver, son 15 horas de clase, o sea, 15 horas, perdón, 15 meses de clases y 3 meses de trabajo fin de máster en el cual, bueno, hay el apoyo de un tutor durante esos 3 meses para realizar el trabajo. Así que el máster termina en 18 meses. Respecto a la carga lectiva, eh, mm, se imparten 6 horas de clase semanales de forma telepresencial y esas 6 horas deben combinarse con estudio por parte del alumno, que normalmente vienen a ser otras 14-15 horas. Para juntar, echarle unas 20, entre 18 y 20 horas más o menos, estimamos que es lo necesario para aprovechar con éxito el máster. Bueno, 20 horas semanales
por alrededor de 70 semanas, pues da una carga de trabajo de unas 1.400 horas, que es muy equivalente a lo que sería un máster en oficial de alrededor de 1.400, 1.500 horas de trabajo del alumno, ¿vale? Clases, autoestudio, trabajos, foros, etcétera. Muy bien, nos preguntan también en cuanto a si es presencial, online, qué porcentaje de cada hay, qué horario se imparte. Vale, básicamente es online, o sea, no hacemos la distinción presencial o online en tanto que es telepresencial, es decir, las clases son en tiempo real, pero se puede acceder de ellas online. También, si alguien quiere en Madrid asistir al aula, pues puede hacerlo. Por tanto, todas las clases, estas 6 horas semanales, son telepresenciales y luego, pues hay además pues otra serie de horas que sí que son ya más a ritmo del alumno, a gusto del alumno, ¿de acuerdo? El alumno tiene una serie de tareas, tiene que preparar trabajos, tiene que realizar lecturas, eh, puede participar en foros online, pero abiertos durante un tiempo, y en este aspecto, digamos, él se puede ir marcando el horario, ¿vale? Porque no tiene que estar telepresencialmente. Entonces serían 6 horas a la semana, que son 2 días de 6:30 a 9:30 de la tarde, tiene que asistir a la clase, más luego por su cuenta, bueno, por su cuenta quiero decir, a ritmo y en su vida normal, realizar el trabajo correspondiente. También nos preguntan en cuanto al precio del programa máster y si el título otorgado es oficial, está en asociación con alguna universidad. Vale, el precio me parece que es 12.000 euros. Todo el programa, creo que hay un descuento un 10%, es decir, unos 10.800 si se realiza en pago único. Sí, Eh, José Ignacio, si quieres te digo exactamente. Sí, 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 el precio base es de 12.500 euros con la posibilidad de pagarlo en 12 plazos y hay una serie de descuentos si se van reduciendo los plazos, ¿no? Del 5% para 4 plazos, del 10% para 2 plazos y luego la modalidad más ventajosa que es con un 15% de descuento que es en pago único, que es la que la mayoría de alumnos cogen y ahí el máster quedaría en 10.625. Pasa de 12.500, que es la modalidad básica, a 10.625 euros. vale, gracias. Y luego con respecto a si el título es o no oficial, pues el título no es oficial y no es oficial por una cuestión, una consideración es que cuando nosotros tratamos digamos, de registrar el título, eh, la reglamentación de PISA nos exigía que el programa tenía que adecuarse a unos contenidos que ya se estaban impartiendo en distintas universidades. ¿Cuál era el problema? Que este contenido no está en ningún lado. Entonces, si tú quieres realizar un programa, digamos, piloto, completo, nuevo, que no se imparte en ningún lado, pues no tienes la posibilidad de acceder a su certificación oficial, al menos de momento. Y además que cualquier cambio que quieras introducir tiene que pasar por esos filtros, de forma tal que no nos ha compensado, ¿vale? De todas formas, OMA sí que en colaboración con la Universidad Francisco Marroquín tiene otras maestrías oficiales y también, de hecho, va a empezar a impartir titulaciones a través de una universidad, que es la Universidad de las Experiencias. Pero este máster en particular no tiene una certificación oficial precisamente por esa causa. Aunque nuestra idea es de que sea homologable en todos los términos posibles, como he dicho, con la carga de trabajo de 1.500 horas o 60 créditos equivalentes, eh, el contenido, pues digamos, es de máxima exigencia, todas esas cuestiones sí que lo hacen equivalable a cualquier máster, pero no el del registro. Bueno, a cualquier máster bueno, sí.
Muy bien. También nos preguntaban cuáles son los estudios mínimos cuáles son los principales factores que se tienen en cuenta a la hora de ser seleccionado para el programa de máster, porque en los procesos de selección, ¿no? O sea, hay que hacer Sí, una solicitud, una eso es. instancia, a partir de ahí se estudia el perfil del estudiante. ¿Cuáles son esas características que se buscan? Sí, bueno, se busca uno que el objetivo del estudiante sea precisamente el que el máster pueda atender. ¿De acuerdo? Es decir, si el estudiante, digamos, el perfil que busca, por ejemplo, es aprender a hacer trading o otro tipo de forma de invertir, pues directamente no va a ser admitido porque no tendría sentido. Dicho esto, si efectivamente de lo que quiere aprender es a invertir de acuerdo con esta filosofía y a comprender la economía y los ciclos económicos para poder invertir bien, pues los requisitos previos son, no es necesario que tenga la formación de una carrera de empresariales, ni de económicas o de finanzas, sino que tenga una cierta soltura digamos, en el mundo, en los contenidos relativos a esto. Quiere decir que basta con que, por ejemplo, la persona sea un inversor aficionado o tenga un autoaprendizaje, eh, digamos, a nivel básico de lo que puede ser la economía o o la contabilidad para que el alumno sea admitido. El contenido del máster en sí es autosuficiente, es decir, no damos por supuesto que se tengan unos conocimientos previos sólidos de nada, ¿vale? Es verdad que quien tenga mayores conocimientos, pues se puede o descargar más de trabajo o profundizar todavía más en los contenidos, pero nuestra experiencia de 14 ediciones es que hemos tenido alumnos con muy variados perfiles, hemos tenido muchos ingenieros, hemos tenido veterinarios, hemos tenido ópticos, hemos tenido empresarios, profesionales, arquitectos, gente joven, pero también la mayor parte gente de alrededor de 35 o 40 años que han cursado el programa con gran éxito, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, pues, y todos coincidían en este perfil, ¿de acuerdo? En ser más o menos, no ser completamente ajenos al mundillo, pero no ser del mundillo y pues tener una capacidad de trabajo y un interés significativo. Muy bien, también nos comentan si hay algún tipo de club, asociación de antiguos alumnos en la que se pueda permanecer en contacto con el resto de Sí, compañeros sí, de clase. sí, también es una muy buena oportunidad que ofrece el máster y es que pues una vez terminado y durante la celebración del máster con tu edición y luego ya integrándote con las demás ediciones, pues se comparte digamos, una red que ya está constituida por centenares de inversores que tiene una formación muy sólida y a partir de los cuales, con los cuales se pueden debatir ideas o se pueden eh, compartir eh, investigaciones, etcétera, pues digamos con lo que enriquece mucho el campo, ¿vale? Esa es una cuestión que siempre algún alumno nos había preguntado, decir, bueno, pero si ustedes ya saben invertir también, etcétera, ¿qué interés pueden tener en hacer extensivo estos conocimientos? Pues una de las causas precisamente es que hay muchísimas compañías y muchísimos países, muchísimos sectores y no una mente o varias mentes no llegan a todos, ¿vale? Seguramente comprender bien una compañía pues es un trabajo que requiere mínimo 100 horas y si consigues tener acceso en red a gente que, digamos, descentraliza el trabajo o aprovecha su conocimiento de cercanía profesional, etcétera, para aproximarse a una inversión, pero al mismo tiempo con conocimientos sólidos, ¿de acuerdo? No estamos aquí hablando de un simple foro de internet en el que no tienes filtro y puede entrar una persona muy preparada o alguien que no tiene absolutamente ningún conocimiento, pues digamos te beneficias sobremanera en este aspecto. Muy bien, también nos preguntan
si tienen una cartera de inversión actualmente o solo imparten conocimiento. En este sentido entiendo que es un poco como las grandes escuelas, ¿no? De Oxford, etcétera, que tienen sus propios... Sí, bueno, aquí hay varias cuestiones. De hecho, lo que sí tenemos pensado, lo que pasa es que el proceso está un poco embrionario, es llegar a tener algo parecido a lo que era el Manual of Ideas, es decir, de los antiguos alumnos, ir seleccionando las mejores ideas de inversión y crear una cartera nocional, incluso registrada, para sacar su rentabilidad e incluso eventualmente incluso se podía vender ideas a gestores, etcétera. Pero todavía no ha sido implementado. Entonces lo que tenemos, pues cada uno, yo personalmente tengo una cartera, gestiono algunas más y así pasa con otros inversores, entonces, y eso no es público. Lo que pasa que más o menos sí que más o menos tenemos una idea de lo que estamos invirtiendo cada uno, pero no está accesible ni es de conocimiento general. Muy bien, y por último yo tenía una pregunta. Entre los docentes del programa Sí, de máster se encuentra gente, pues como comentábamos, ¿no? Álvaro Guzmán, Alejandro Muñoz, Mario de sí. la Fuente, Javier Ruiz. De entre ellos hay algunos que también han sido estudiantes del programa. ¿Cuál ha sido el que mejor rendimiento ha sacado? O sea, me refiero, el mejor estudiante de entre ellos. Bueno, ellos, la mayor parte no han sido estudiantes nuestros, han sido profesores nuestros. Gestores que ahora están operando, que han sido estudiantes nuestros y que se dedican profesionalmente con fondos conocidos, pues por ejemplo José Luis Benito con Alejandro Estebaranz, que fundó True Value, pues lo están haciendo bastante bien, no llevan mucho tiempo, me parece que empezaron como en 2015 o algo así, pero ya han conseguido tener bajo gestión pues más de 150 millones de euros y digamos que es de los que se ha dedicado profesionalmente al campo, el que no sé si ha hecho la mejor rentabilidad, no creo, porque los privados suelen hacer mejores rentabilidades porque gestionan menos dinero y porque hay más gente, pero sí uno de los que ha tenido más visibilidad. En Eh, ese sentido, comentabas que sí, esta va a ser la quinta edición del programa la máster. decimoquinta, sí. Sí, de esa primera edición, ¿hay alguno de los que participaran que haya acabado como un reconocido gestor? Sí, José Luis, por ejemplo, él fue ahí. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay muchas. eh, Nuestro objetivo no es formar gestores, eso es importante, formar gestores que sean capaces de gestionar, digamos, decenas o centenares de millones de euros, ¿vale? Lo que pasa es que, evidentemente, cualquiera que haga el máster puede acabar teniendo los conocimientos necesarios. Nuestro perfil va más por gente que tenga la idea de gestionar un patrimonio más de tipo familiar particular, ¿vale? Estaríamos hablando de gestionar patrimonios seguramente de menos de 10 millones, de 5 millones, de 100.000 euros, ¿vale? Y ahí es donde se pueden conseguir rentabilidades realmente buenas de llegar a triplicar el patrimonio, de duplicar el patrimonio en 3 años o incluso hacerlo mejor, ¿de acuerdo? Ya por encima del 20%. ¿Por qué? Porque no tenés que tener una cartera tan grande, seguramente te vale una docena de títulos, eh, puedes tener controlado más o menos pues un espectro de unas cuantas decenas sin tener que realizar ese trabajo tan exhaustivo de dedicarte profesionalmente y entonces ese es el perfil normal, ¿de acuerdo? De inversor. Lo que pasa es que también algunos alumnos nuestros pues era gente que estaba en banca privada o gente que luego ha acabado trabajando de analistas y entonces se ha complementado el estudio. ¿Vale? Normalmente quien quiera dedicarse profesionalmente a gestionar, probablemente no va a entrar de gestor, sino de analista, yo le animaría a que hiciese nuestro máster, pero también se sacase la titulación CFA, que seguramente es la que más le van a exigir en recursos humanos si él no tiene un background previo. Entonces, pero ya sería para gente más joven, entiendo yo,
O si hay gente que ya tiene los conocimientos, pues, por ejemplo Álvaro Guzmán, pues evidentemente nosotros no le íbamos a enseñar mucho, aunque yo con él hablo personalmente mucho y discutimos ideas de economía, de inversión, etcétera. Pero su cuñado, por ejemplo, estaba interesado en entrar en el mundo y pues nos lo mandó. Y así con gente similar, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, José Ignacio, por tu tiempo. Samuel y Sí, José Ignacio. Sí, sí. soy José Augusto Domínguez, también de OMA, coordinador de programas y responsable de admisiones. Y simplemente quería apuntar una cuestión sobre por si hay alguna persona interesada en entrar en esta edición que ha comenzado recientemente. Realmente, aunque parezca que podamos llevar un mes, pero en clases han sido muy pocas las que llevamos porque ha coincidido varios puentes, las primeras clases realmente fueron de presentaciones e introductorias, con lo cual, si hubiera algún interesado, ha quedado alguna plaza en esta edición y se podría todavía entrar. Son grupos reducidos, nos marcamos siempre un número máximo de 25 plazas. Ha habido ediciones en las que ha habido gente que ha querido entrar, pero se ha quedado ya en lista de espera porque ya había 25 reservas. En esta y en otras también nos ha ocurrido que ha podido quedar alguna plaza libre y se podría todavía entrar en esta edición sin mayor problema porque todas las clases quedan grabadas, aparte de poder estar de manera presencial en el aula de OMA o de seguirlas online, quedan grabadas, se puede solicitar hasta un determinado número, pero en el caso de que algún alumno o algún interesado quisiera entrar en esta edición, se le proporcionarían las pocas clases que se han dado hasta el momento y no tendría mayor problema. Ha habido ocasiones en las que alumnos han entrado ya con el máster avanzado a estas alturas y no hay mayor inconveniente. Muy bien, pues muchísimas gracias también a los dos por vuestro tiempo. De hecho, mira, me acaba de entrar una última pregunta que vamos a tratar de contestarla porque entiendo que es muy interesante. Comentan si dan becas. ¿Dais algún tipo de beca? No, la verdad que no hemos entrado nunca en ese juego. Lo que existe es la posibilidad de ese pago fraccionado del que hablaba antes, optando por la modalidad básica del máster, del precio del máster, la de 12.500 euros, hacer el pago de la matrícula en 12 mensualidades, pero becas no hemos concedido hasta ahora. Muy bien, pues sin más, de nuevo agradeceros vuestro tiempo. Recordar a los asistentes que tendrán disponible la grabación hoy al ser viernes, la tendrán el lunes. Y bueno, esperamos poder contar con vosotros para próximas ediciones. Muchas Pues gracias y buen muchísimas fin de gracias. semana. Un Venga, saludo a muchas todos, gracias. Buen fin gracias. de semana. Hasta luego. Adiós.